Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia. En solo 15 minutos comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde el Adán en el jardín del Edén hasta la vida y la muerte de los discípulos de Jesús. Al finalizar este video, te aseguro que no serás la misma persona. Tu amor por la palabra de Dios crecerá profundamente. Si has tenido dificultades para entender la Biblia, este video te guiará a una comprensión clara y estoy convencido de que serás edificado e iluminado con su mensaje. Comencemos. Todo comenzó con Dios, quien existe desde la eternidad y es el origen de todo. En el principio, Él creó los cielos y la tierra, y en el sexto día creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados perfectos y vivían en comunión con Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, cayeron en pecado, arrastrando a toda la humanidad en su depravación. Sus hijos, Caín y Abel, protagonizaron el primer homicidio cuando Caín mató a Abel. Luego nació Set, de cuya descendencia surgió un pueblo que se volvió hacia Dios. La tierra se llenó de maldad, y Dios decidió juzgar al mundo con el diluvio, salvando solo a Noé y su familia. Después del diluvio, Dios reinició el poblamiento de la tierra a través de los hijos de Noé. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a Abraham para formar el pueblo que traería al Mesías. Abraham dejó su tierra siguiendo la llamada de Dios y levantó altares en su peregrinación de fe. Aunque Dios prometió a Abraham un hijo y una numerosa descendencia, él y su esposa Sarai esperaron 11 años sin ver cumplida la promesa. Sarai, desesperada, ofreció a su sierva Agar, de quien nació Ismael, el padre del pueblo árabe. A los 99 años, Dios se apareció a Abraham, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero también revelando que su posteridad sería esclava por 430 años. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, significando padre de una nación numerosa. Cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sarai 90, finalmente nació Isaac, el hijo prometido por Dios. Cuando Isaac creció, se casó con Rebeca, quien era estéril, pero tras 20 años ella dio a luz a gemelos: Esaú, padre de los edomitas, y Jacob, quien fue renombrado Israel y se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, y a través de José, su penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto. Allí, las 70 personas que llegaron se multiplicaron de forma asombrosa. Después de 400 años en Egipto, Moisés lideró la salida de unos 2 millones de israelitas hacia la tierra prometida. Aunque el viaje de 3 meses se extendió a 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, solo Josué y Caleb confiaron en Dios, por lo que fueron los únicos de esa generación que entraron en ella. Tras 40 años de peregrinación, Josué lideró la conquista de la tierra durante 6 años, aunque aún quedaba mucho por conquistar. Después de la muerte de Josué, comenzó un periodo de 330 años de gobierno teocrático, conocido como la época de los jueces, caracterizado por inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante la época de los jueces, Israel experimentó gran inestabilidad espiritual, con el pueblo actuando según sus propios deseos. Como resultado, fue oprimido por numerosos enemigos. En respuesta, Dios levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Tras este periodo,
comenzó la monarquía. Israel, deseando ser como las naciones vecinas, pidió un rey. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey, quien gobernó por 40 años. Aunque comenzó con humildad, su reinado terminó en soberbia y apostasía. Luego, David asumió el trono, trasladando la capital a Jerusalén y convirtiéndose en el rey más destacado de Israel, aunque también pecó gravemente. Su hijo Salomón reinó por otros 40 años, construyendo el templo de Jerusalén y disfrutando de paz, aunque su corazón se corrompió por sus muchas esposas. Tras su muerte, el reino se dividió debido a la imprudencia de su hijo Roboam, lo que llevó a la formación del reino del norte bajo Jeroboam Ben. Este reino, durando 209 años, fue marcado por la impiedad de sus 19 reyes, quienes se alejaron de Dios. Profetas como Amós, Oseas y Miqueas se levantaron para denunciar la corrupción y la idolatría, pero sus advertencias fueron ignoradas. Durante el reinado de Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel, la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió en Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para confrontar esta idolatría y desacreditar a Baal. Posteriormente, Eliseo sucedió a Elías y continuó con un ministerio lleno de milagros. Sin embargo, Israel no escuchó a Dios, por lo que el Señor envió a Asiria, un imperio expansionista y brutal, para castigar a la nación. Asiria sometió al reino del norte, llevando a su pueblo al cautiverio y mezclando su territorio con otros pueblos, creando una raza híbrida conocida como los samaritanos, que se convertirían en enemigos de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, entre ellos varios piadosos como Asa, Josafat y Ezequías. Bajo el reinado de estos reyes justos, Judá prosperó moral, social y espiritualmente. La dinastía de David gobernó en Judá, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de su linaje. Para guiar a Judá, Dios levantó profetas como Isaías y Jeremías. A pesar de sus advertencias, la nación se corrompió, lo que llevó a Dios a castigar a Judá enviando a los babilonios. Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al cautiverio, cumpliendo la profecía de 70 años en Babilonia. Durante el exilio, Dios levantó profetas como Ezequiel y Daniel. Después de 70 años y con Babilonia bajo el control del imperio medo-persa, el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra en 3 grupos liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías. A pesar de la oposición de los samaritanos y otros enemigos, el pueblo judío reconstruyó el templo y los muros de Jerusalén, experimentando un renacimiento espiritual bajo la guía de los profetas Ageo y Zacarías. Sin embargo, con el tiempo, el fervor del pueblo decayó. Ofrecían sacrificios deficientes, los sacerdotes se corrompieron y la familia y la vida espiritual se deterioraron. En respuesta, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento. Después de Malaquías, comenzó un período de 400 años de silencio profético, durante el cual se escribieron los libros apócrifos y el Antiguo Testamento fue traducido al griego. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego, y bajo Alejandro Magno, la cultura helenística y la lengua griega se extendieron. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió, y el control de Israel osciló entre los ptolemaicos y los seleucidas. Antíoco Epífanes ultrajó el templo judío, provocando la rebelión de los macabeos, quienes lograron la independencia de Israel por un tiempo. Sin embargo, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén
y los romanos tomaron el control, instaurando a Herodes el Grande como rey. Aunque Herodes fue un gran constructor y administrador, fue también cruel y paranoico, cometiendo atrocidades incluso contra su propia familia. Después de la muerte de Herodes, su reino se dividió entre sus hijos, y Judea quedó bajo el control directo de los romanos, gobernada por procuradores como Poncio Pilato. Esta opresión intensificó la esperanza entre los judíos en la llegada del Mesías, un anhelo que se cumplió con el nacimiento de Jesús en Belén, en la plenitud de los tiempos, según las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad, adoptando la forma humana. Caminó entre nosotros, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas y cargó nuestros pecados en la cruz, resucitando en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana, junto con las contribuciones judías, prepararon el camino para la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio romano. Ante la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, permaneciendo allí hasta la muerte del rey. Luego regresaron a Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. En los 30 años, Jesús inició su ministerio tras ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, identificándose con los pecadores a quienes vino a salvar. Durante su bautismo, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, revistiéndolo de poder para su ministerio. Después del bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo. Aunque el diablo intentó 3 veces derribar a Jesús, el Hijo de Dios lo venció usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así como el diablo derrotó al primer Adán en el paraíso, fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús regresó a Galilea y se estableció en Nazaret, donde había vivido la mayor parte de su vida terrenal. En la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, curar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, dedicando gran parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas, campos, sinagogas, el templo, al aire libre, en la playa y en hogares. Predicó tanto a multitudes como a pequeños grupos. Jesús anduvo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado en carne. Jesús vino con una misión clara: morir por todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Como enfatiza el apóstol Pablo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. Aunque el diablo intentó apartarlo de la cruz, Jesús marchó hacia ella como un rey hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. Consumó la obra de la redención en la cruz y nos liberó.
La muerte no pudo detenerlo y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habló sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y delineó la estrategia de acción. Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras Pentecostés, la iglesia experimentó un asombroso crecimiento en Jerusalén, con multitudes continuamente agregadas a ella. El crecimiento y expansión de la iglesia de Jerusalén es registrado por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes, quienes llevaron la palabra a donde quiera que iban. Felipe, uno de los diáconos, llegó a Samaria rompiendo los muros de enemistad al predicar el evangelio con poder. La gente se alegraba al oír y ver las maravillas que Dios hacía por medio de Felipe, quien predicaba tanto a los oídos como a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Desde allí, Bernabé y Saulo partieron para su primer viaje misionero por las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde establecieron iglesias y constituyeron presbíteros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y las dos cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Desde allí escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. Éfeso, una ciudad cosmopolita con más de 300.000 habitantes, albergaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como en Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Herápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos 18:2. Pablo, entonces, organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Antes de embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que le esperaban cadenas y tribulaciones, pero no consideraba su vida valiosa, sino el cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la carta a los romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia allí, siendo enviado desde Roma hasta España. Aunque Pablo llevaba ayuda financiera significativa a los pobres de Judea, fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo los gobernadores Félix y Festo. Ante la posibilidad de ser entregado al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En su viaje a la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó,
pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente según la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde arribaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal y además usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Los malteses, agradecidos, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. En Roma, Pablo permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia dejó de ser religiosa para convertirse en política, y Pablo fue encarcelado de nuevo, esta vez en una mazmorra oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del año 64, Roma, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador vestido como un actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas y observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. El incendio duró 7 noches y 6 días. Y cuando finalmente se apagó, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón un pretexto para culpar a los cristianos del incendio, desatando una brutal persecución. Faltó madera para hacer cruces. Tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los cristianos eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relató la inminencia de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un bendito legado para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 evangelios, 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y uno con un enfoque diferente, el de Juan. Mateo presenta a Jesús como Rey de los judíos, dirigido a un público judío, y contiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. Marcos enfatiza a Jesús como siervo, dirigido a los romanos, y se centra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. Lucas, escrito por un médico gentil, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, dirigido a los griegos, y destaca su vida de oración y ministerio en el poder del Espíritu Santo. Juan, escrito a finales del primer siglo, refuta el gnosticismo y demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Además de los evangelios, tenemos el libro de Hechos, que relata los hechos de la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso, y 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa y nosotros somos sus herederos. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, una carta anónima, la carta a los hebreos, fue enviada a los judíos que, debido a la persecución, eran tentados a retroceder en la fe.
Finalmente, tenemos las cartas generales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, y el libro escatológico del Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96 de Cristo. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.